Cuando llegó el coronavirus a Ecuador, la situación realmente fue muy dramática. Lo que mostraban los noticieros hacía realmente temer una explosión tremenda, con una afectación muy grande en la población, porque se veían imágenes que, bueno, ustedes lo saben, personas incluso fallecidas en las calles. Se registró el 6 de abril un dato, 460 muertos en un solo día. Y desde el 26 de mayo, la información que tenemos es que en Guayaquil, por ejemplo, se ha registrado 0 muertos. Estamos ya con el doctor Alberto Campodónico, que es especialista en cuidados intensivos allí en Guayaquil. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches con todos y un saludo a todos los bolivianos. Bueno, es verdad, nosotros aquí en Guayaquil tuvimos el primer epicentro de todo el coronavirus a nivel de país. Sí. Y definitivamente entre febrero y marzo, en febrero 15 a marzo 15, nosotros tuvimos por el aeropuerto internacional el ingreso de alrededor de 30.000 personas que venían de Italia, de España y de Estados Unidos. Y usted sabe que el coronavirus, una persona puede llegar a infectar a 2.5 a 3 personas. Entonces, más o menos de esas 30.000 podía deducirse que llegamos a tener unos 100.000 infectados, de pronto más. Y si usted saca el porcentaje de fallecidos, del 5 al 10%, usted tiene un número arriba de 10.000 fallecidos. Entonces, la cuestión ahí es muy puntual. En ese entonces la gente no usaba mascarillas, no había distanciamiento social, no había la idea de lo mortífero o de lo mortal que puede ser este virus, y por lo tanto inclusive del 1 al 15 de marzo hubieron muchas graduaciones, fines de febrero hubo carnaval, en los cuales mucha gente se movilizó de un lado a otro del país. Y por lo tanto, a nivel de Guayaquil arrancó la pandemia alrededor de un 12, 13, 15 de marzo. Comenzó a haber la mortalidad elevada, como usted indica, de muchas personas diariamente. Y nosotros a nivel de lo que es clínica, comenzamos a tener un día 20 ingresos, 30 ingresos. La clínica colapsó, tanto área de emergencia, hospitalización y terapia intensiva. Y inclusive los pacientes estaban fuera de la clínica esperando un espacio para poder ingresar a emergencia y luego a las diferentes áreas y poder ser tratados. Afortunadamente de nosotros como clínica sí teníamos la medicación adecuada para esto, y yo ya tenía establecido un protocolo que conjuntamente con amigos que yo tengo en Boston, intercambiábamos criterios, intercambiábamos también las guías para poder tener un tratamiento muy puntual en los pacientes. Y por lo tanto, desde marzo, desde mediados de marzo hasta la actualidad, yo tengo alrededor de 72 pacientes, ya son 74 pacientes el día de hoy, dados de alta y ya recuperados totalmente. Y aparte de eso, 200 pacientes a nivel domiciliario que se los trató y ninguno de ellos llegó a hospitalizarse, porque definitivamente la gente tenía que tratarse en casa y se sigue tratando en casa. Esa es la clave de todo. Claro, porque llegar al hospital ya es una suerte, como lanzar una moneda al aire, ¿no es cierto, doctor? La verdad es que detectar a tiempo la enfermedad y que la gente también a tiempo pueda distinguir los síntomas es muy importante. En medio de esto me interesa saber qué tipo de tratamientos han utilizado, cuáles ha utilizado usted, qué tipo de medicamentos, para ir más o menos constatando sobre lo que estamos haciendo aquí en Bolivia. Sí, bueno, nosotros utilizamos a nivel de lo que es vía oral. Y ojo, lo más importante es saber en qué momento usted debe comenzar a usar el tratamiento. Así es. Más o menos el periodo de lo que es la incubación del virus son 14 días. Nosotros en promedio en nuestro país tenemos de 5 a 6 días y, por ejemplo, el sexto día o el quinto día arranca el primer día de síntomas. Es decir, usted puede tener fiebre, 39, 40 grados, puede tener tos, puede tener el dolor a nivel de faringe y escozor faríngeo, que eso significa que el virus se está replicando. El virus es como una computadora, mejor dicho, es como una copiadora que le saca muchas copias al mismo tiempo. Entonces usted puede tener replicación de 5.000, 7.000, 10.000 copias, 50.000, 120.000 copias de un solo virus. Entonces usted, por ejemplo,
Si tiene 7.000 copias va a ser una evolución leve, pero si tiene 120.000 copias va a ser un virus que lo va a llevar a usted a hospitalización o a terapia intensiva. Tanto es así que en un solo pulmón nosotros podemos llegar a tener 1 billón de virus. Entonces, ¿qué es lo importante? Arrancar desde el primer día de síntomas con tratamiento. ¿Qué tratamiento tenemos? La hidroxicloroquina, 200 miligramos cada 12 horas por 7 días. La acitromicina de 500 miligramos, una diaria por 7 días. Tenemos acá lo que es el mutose, que es streptokinasa con streptonordasa. La streptokinasa es un antitrombótico y la streptonordasa es un antiinflamatorio. Tenemos también lo que es la ivermectina, que usted sabe que en Australia hubo estudios para que determinaron in vitro una eficacia del 100%. Yo le he probado a nivel de hospitalización y es alrededor del 40% al 50%. Pero en los primeros 3 días o 4 días es excelente. Da muy buenos resultados. En los primeros días. Por supuesto, en los primeros días. Ya. Eso, el paracetamol, que le puede dar en personas que tienen fiebre, pero ojo, el paracetamol cuando usted lo usa en cantidad puede darle neuropatía. ¿Cómo? Inflamación del hígado. Ya, entonces perfecto. tiene otra alternativa para poder bajar la fiebre. Entonces puede usar la novalgina, que es la dipirona, y puede usar el metamizol también para intramuscular, para bajar esa fiebre. Pero yo utilizo lo que es la streptokinasa streptonordasa. Otros médicos utilizan corticoides en tabletas los primeros días, pero de una u otra manera usted tiene que frenar el proceso inflamatorio del virus. Y uno de los medicamentos que usted utiliza es parecida a la heparina. Sí, ¿sabe por qué? Porque tiene la streptokinasa. Entonces la streptokinasa, como si usted tiene un paciente con infarto cardíaco, ese paciente durante las primeras 6 horas, usted tiene que ponerle streptokinasa intravenosa. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a disolver los trombos, los coágulos que hay en las coronarias y le limpia las coronarias antes, obviamente, de realizar lo que es un cateterismo. Entonces, esa streptokinasa que es intravenosa, ahí, que se lo usa en terapia intensiva, la tenemos en vía oral y la puede combinar usted con la streptonordasa, que es el antiinflamatorio. Mejor dicho, ya viene combinada en una sola pastilla, que es el mutose, y lo tomamos cada 6 horas acá, por 5 a 7 días. Y eso de ahí le ayuda a desinflamar y previene la trombosis. Ahora, doctor, ¿han utilizado algunos otros tratamientos fuera de estos que utilizan medicamentos, antibióticos, algún tratamiento alternativo? Ya, hay una cuestión puntual. Los antibióticos solo se utilizan cuando usted tiene una sobreinfección bacteriana. Bien. Es decir, tiene el virus, pero aparte se le agregó una bacteria y los leucocitos, en vez de estar bajos, suben a 18.000, 20.000. Ahí utiliza usted antibióticos. Lo contrario no es necesario porque está usted luchando contra un virus. ¿Qué es lo que hay que hacer? 2 cosas puntuales. La primera, evitar que el virus ingrese al organismo. Y eso lo hace con la hidroxicloroquina y la ivermectina. Segundo, evitar la replicación del virus, es decir, que el virus haga muchas copias. Y eso también lo hace con esos medicamentos, con la hidroxicloroquina, citromicina o ivermectina. Entonces, eso lo hace en relación al virus. Por otro lado, desinflama, porque el virus produce un alto nivel de inflamación, sí, y lo desinflama con los corticoides, lo desinflama con, en este caso, el mutose que tenemos acá, y también le puede bajar la fiebre a usted con paracetamol. Es bueno hidratar bastante, y aparte de eso, el hecho de que si usted no tiene un medicamento para evitar los trombos en un primer inicio, tiene que utilizar la heparina fraccionada o fraxiheparina, que se utiliza subcutánea. Pero eso ya generalmente lo utilizamos cuando el paciente está hospitalizado. También podemos utilizar como medicamento, como cuestiones naturales, el eucalipto para abrir los bronquios y poder desinflamar. Tenemos también la dulcamara, que sirve para desinflamar en procesos antiinflamatorios en general. Sí. Y cuando el paciente ya está en terapia intensiva acá, nosotros utilizamos un medicamento que se llama el tolicizumab, que es un medicamento biológico y que es un anticuerpo monoclonal, es decir, que evita que el virus se una a lo que es un receptor para lo que es una sustancia que produce mucha inflamación. Entonces, ahora, al evitar eso, ahora lo que es la parte inflamatoria grave que ya terapia intensiva. Nos llegó información también de que habrían utilizado en Ecuador y concretamente en Guayaquil el dióxido de cloro. Bueno, les cuento que al inicio mucha gente utilizó, pero realmente no es algo que nosotros, los médicos como tales, lo prescribimos.
porque bien o mal usted tiene cloro en la composición y así sea en partes por millón puede llegar a ser tóxico para usted. Entonces, realmente nosotros como médicos prescribimos lo que está como medicina basada en evidencia, es decir, en base de estudios de 1.000, 10.000, 100.000 pacientes que puede usted tener la certeza de que le va a hacer bien al paciente y no algo que esté en prueba. Entonces, claro que es una enfermedad nueva y muchas cosas están combinándose recién y llegando a tener ciertos grados de efectividad. Pero yo creo que con una combinación así, hecha durante los primeros 7 días de síntomas, usted va a evitar que muchos pacientes vayan a terapia intensiva. ¿Y qué es lo que yo propuse aquí a nivel de lo que es gobiernos y municipios? Es el hecho de que el médico vaya donde el paciente, primero con un termómetro, segundo con lo que es el medidor de saturación de oxígeno para saber cómo está. Si tiene menos de 90 sobre 100 va a necesitar oxígeno, si tiene menos de 70 va a necesitar ir a terapia intensiva. Y aparte de eso, tener una prueba rápida, o sea, es decir, diagnosticar a nivel de sangre con pruebas rápidas en grupos poblacionales grandes. Si usted tiene un grupo de 1.000 personas, le hace la prueba a todos y si usted encuentra 500 infectados, definitivamente va a tenerle que dar tratamiento a todos. Claro, y eso, 500, exacto. Se pone en aislamiento. Eso es importante. Doctor, gracias, porque es importante conocer también cómo se están tratando y qué tipo de protocolos se está siguiendo en algunos países, como en el caso de ustedes, y Guayaquil concretamente con usted, doctor. Muchas gracias y buenas noches.